versículo 2. Es un versículo muy conocido para ustedes, para mí, para muchos. Romanos 12, 2. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. En la versión internacional, la nueva versión internacional dice que nuestro pensamiento, nuestra mente sea renovada. Que renovando nuestra, renewing of the mind, es una palabra, es una definición en otra de las versiones de la Biblia. Pero en Romanos dice: no os conforméis a este siglo. ¿Por qué Romanos dice no os conforméis a este siglo? Porque este siglo es el que nos está influenciando, es el que está poniendo pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Este siglo, hablando de los que influencian, de los que tienen autoridad, de los que están representando a muchas personas y están teniendo lugares altos de influencia en este siglo. Por eso dice que no nos conformemos, o sea, que no nos adaptemos, que no sigamos, que no estemos, ¿cómo se dice?, haciendo o estando de acuerdo con lo que otras personas están haciendo de nuestro siglo. Dice que cuando nos conformamos quiere decir, no, pues está bien, tienen razón, es común, todo el mundo lo hace. Conformarnos también significa, bueno, es que es normal, está joven, es normal, pasó esto, es normal porque esto, es normal porque el otro, no es nada del otro mundo, todo el mundo lo hace. Y eso es conformarse a este siglo, conformarnos al siglo que nosotros nos tocó vivir. Cada generación ha tenido sus malas influencias, pero en nuestra generación estamos viviendo influencias muy graves, muy fuertes y muy feas, terribles, horribles, que si no cambiamos, si no renovamos nuestra manera de pensar, vamos a pensar que es normal, que como muchos dicen, es que estamos en el siglo 2023, no puedes vivir como que si estuvieras en el siglo pasado. Pero dice la Escritura que Dios es el mismo hoy, es el mismo mañana, es el mismo siempre, Él no cambia. Amén. La gente, nosotros estamos cambiando, estamos conformándonos a los movimientos, influencias de nuestro siglo. Pero dice que seamos renovados por medio de nuestro entendimiento. La palabra renovar significa cambiar, significa tiene un trasfondo de dejar de hacer algo y hacer otras cosas. Las experiencias que nosotros tenemos nunca nos vamos a poder quitar de ellas. Son cosas que pasamos, que vivimos, es lo que nos ha formado hasta hoy. No podemos quitar las experiencias, no podemos borrar las memorias, no podemos borrar lo que hemos conocido, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. No lo podemos quitar, pero sí lo podemos renovar. Sí lo podemos renovar en el sentido de darle más importancia, de no conformarnos a las cosas, sino transformados, renovar, cambiar aspectos de nuestros pensamientos para ser mejor tú y yo delante de Dios, delante de las personas. Pero sobre todo la renovación produce en nosotros un discernimiento más allá de lo que nosotros hemos visto. El discernimiento, la renovación nos ayuda a entender la verdadera, ¿cómo se dice? La verdadera realidad en la que se está viviendo en nuestros días. Si para muchos, hoy para muchos, tú y yo, lo que hemos visto por ejemplo allá en Brasil, para muchos eso no es grave, es normal, porque en sus mentes y en sus corazones no alcanzan a ver la diferencia de las cosas. Si la renovación
trae diferente perspectiva, principalmente de nosotros. Cuando Dios renueva nuestras mentes, lo que renueva principalmente es la perspectiva de quién eres tú, cómo tú te ves, cómo tú eres, cómo tú eras, y la cosa donde lo que tú estabas haciendo. Eso es lo que renueva, cambia las perspectivas de nosotros mismos. Antes que empecemos a aventar dedos para los lados y para alguien más, a ver, tú y tú y tú y aquel, empezamos a aventar dedos, la primera cosa que se manifiesta al ser renovados eres tú. Somos nosotros, somos yo. Sí, por eso cuando venimos a la presencia de Dios, si realmente llegamos a estar en la presencia de Dios, si realmente logramos conectarnos y entrar en esa atmósfera íntima con la presencia de Dios, lo primero que produce es confrontación personal. Y te das cuenta que estás mal. Y entonces empezamos a pedirle perdón a Dios. Ay, Señor, sí, pequé, perdóname. Lo primero que se manifiesta en nosotros es nuestro pecado, nuestro error, nuestra falta. En la renovación de nuestra mente, lo primero que llega a nosotros es nosotros mismos. Por eso a veces yo dudo cuando oigo personas, y porque yo mismo lo he hecho. El tiempo atrás un tiempo yo creí que estaba siendo renovado y creí que tenía el derecho de empezar a criticar y juzgar a todo el mundo porque yo había sido renovado. Y fui duro, es un asunto muy legalista, muy religioso, pero no es real. Cuando vamos a la presencia de Dios, lo primero que produce en nosotros es una realidad de quiénes somos y cómo es nuestra condición. Los pensamientos que teníamos de que es normal, ahora dices, no es normal, estaba en pecado, hice mal, ofendí, lastimé, cometí falta, hice lo que no debía hacer, hablé lo que no tenía que hablar, pensé lo que no tenía que pensar, estuve donde no tenía que estar. Cosas vienen cuando renuevas tus pensamientos, vienen esa manifestación. Por eso antes de que le piques la costilla a tu esposo o a tu esposa, pícatela tú solo y mírate tú, porque cuando renuevas nuestros pensamientos, revelamos quiénes somos nosotros. Eso es renovación. Pero la renovación no viene por nosotros mismos. Hay un versículo que me encanta y ese lo pongo en mi corazón todos los días. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de error y de justicia. Yo no. Tú no me vas a convencer a mí de ninguna de esas cosas. Yo no te puedo convencer a ti de ninguna de esas cosas. Si la renovación no es asunto intelectual humano o intelectual diabólico. La renovación del pensamiento, especialmente hablando de la Escritura, es un asunto divino, es un asunto espiritual.